Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, en la cual, dándole continuidad al tema sobre el sacramento del orden, nos vamos a dedicar de modo particular a el primer grado del sacramento del orden, que es propiamente el grado del episcopado. Ya hemos tenido ocasión de hablar de los elementos esenciales del sacramento del orden y luego en una catequesis nos referimos a el diaconado. En la última catequesis nos referimos al presbiterado y hoy nos referiremos al episcopado. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude siempre con su gracia y presencia para discernir y crecer en nuestra fe. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos por tratar de tener una aproximación a lo que significa propiamente la tarea del episcopos, que lo traducimos como obispo, pero es una palabra griega que significa vigilante. Esa figura de vigilante de una comunidad la encontramos nosotros ya en el Nuevo Testamento dentro de las realidades de las iglesias que se van dando. Es decir, a medida que la iglesia sale de Jerusalén, se va propagando por toda la región y va saliendo incluso a lo largo del Mediterráneo. Y obviamente los apóstoles van creando pequeñas comunidades que se van centrando en cada una de estas ciudades. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las diferentes cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando vemos de San Pablo a los tesalonicenses o de San Pablo a los corintios o a los efesios o a los gálatas, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando el nombre de ciudades, de poblaciones donde la fe cristiana va creciendo. Y luego entonces los apóstoles van nombrando sus sucesores. Primera figura que encontramos nosotros del obispo es que son sucesores de los apóstoles. Hacen la tarea apostólica en esa iglesia particular. Y vamos viendo, por ejemplo, la figura de Tito, de Timoteo, que son enviados por San Pablo para ser precisamente garantes en esa determinada iglesia que les es encomendada. Y vemos, por ejemplo, en la carta a Tito, cómo Pablo le pide que organice los presbíteros. Ya tuvimos ocasión de hablar la última catequesis sobre eso. Y vimos también, cuando vimos el diaconado, cómo los apóstoles veían su preocupación por quién iba a atender a las viudas y a los huérfanos de los griegos. Y buscaron hombres de buena fe, llenos de Espíritu Santo, y eligieron a Esteban, Prócoro, Nicanor, Felipe, Pármenas, etcétera, los primeros diáconos. Entonces encontramos la figura del obispo y lo primero que nos tiene que quedar como muy en la conciencia es que son los sucesores de los apóstoles y se prolonga a lo largo de toda la historia, tanto así que en cada diócesis, que es lo que llamamos la iglesia particular, hay un sucesor de los apóstoles. El obispo es el sucesor de los apóstoles, que se vale de un grupo de presbíteros y un grupo de diáconos como miembros del sacramento del orden para poder hacer una tarea apostólica evangelizadora, además de las religiosas, los religiosos y los laicos, que como bautizados tienen también una responsabilidad dentro de la iglesia diocesana. Pero esa iglesia diocesana, también llamada iglesia particular, está orientada por un sucesor de los apóstoles. Y eso es lo que le da un sentido muy especial
a la eclesiología, la vinculación con el sucesor de los apóstoles. Indica entonces el grado del episcopado, el primer grado del sacramento del orden. Recuerden que ya hemos hablado de los otros dos grados, el presbiterado y el diaconado. Con el sacramento, con el grado del presbiterado, el episcopado comparte lo que llamamos el sacerdocio. Es sacerdote, tanto el obispo como el presbítero, en la medida en que es el que produce el sacrificio. En cambio, el diácono no es sacerdote. El diácono hace parte del sacramento del orden, pero en función del ministerio, no en función del sacerdocio, porque el diácono no produce el sacrificio. Tenemos que encontrar que el obispo es la actuación permanente de la presencia redentora de Cristo en esa iglesia particular donde el obispo está vivo, donde la iglesia está viva, donde la iglesia está presente. Por eso el obispo actúa permanentemente en la presencia redentora de Cristo y lo vamos a ver de una forma eminente y visible, hace las veces de Cristo como maestro, como pastor y como pontífice. Es decir, los obispos obran en el nombre del Señor, unidos al obispo de Roma, que es el Papa. El obispo de Roma es el Papa, el sucesor del apóstol Pedro. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer como una primera figura, y es la figura de Pedro con los apóstoles, comparada con el sucesor de Pedro, el Papa, y los sucesores de los apóstoles. Primero se llama un colegio apostólico, Pedro y los apóstoles, elegidos por Cristo, y el segundo se llama el colegio episcopal, que son sucesores de los apóstoles, por medio de un rito particular, que es el rito de la imposición de las manos y la oración consecratoria. Acuérdense que cuando vimos la primera parte sobre la catequesis del sacramento del orden, hablábamos precisamente del momento de configuración de estas ordenaciones que se dan por la imposición de las manos y por la oración consecratoria que se realiza. Tenemos entonces nosotros esta realidad de vinculación al colegio episcopal. Ya les decía ahorita, hacemos un paralelo entre el colegio apostólico, Pedro a la cabeza, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo, en el capítulo 16, encontramos esa figura de Pedro. Pedro, que llamaba Simón, hijo de Jonás, y el Señor le cambia el nombre por Pedro o Cefas, como lo vamos a encontrar también en algunas traducciones de la Sagrada Escritura. Luego vienen los apóstoles, que son elegidos con nombre propio. Démonos cuenta que aparecen en varias partes del Evangelio cómo el Señor, después de una jornada larga de oración, bajó y nombró a unos apóstoles. Y aparece el nombre de cada uno de los apóstoles. Incluso, como ya hemos tenido ocasión de comentar, y algunos de ellos no sabemos sino su nombre. Piensen, por ejemplo, hay unos que hacen parte, digámoslo así, del círculo más cercano a Jesús, que son aquellos que incluso son dos parejas de hermanos. En los apóstoles tenemos tres parejas de hermanos. La primera es Santiago el Mayor, que es hermano de Juan, que se llaman los hijos del Zebedeo, que son muy activos bíblicamente, aparecen varias veces en el Nuevo Testamento. Luego aparece Pedro, que es hermano de Andrés, que son hijos de Jonás. Luego también aparece Santiago el Menor, que es hermano de Judas Tadeo. Así lo dice la carta de Judas en su introducción. Ahí tenemos seis apóstoles. Pero luego aparecen otros que no sabemos mayor cosa. Por ejemplo, Natanael, que ahora lo conocemos como el apóstol Bernabé, que es el que el Señor encuentra porque lo trae Felipe y dice el Señor, ese es un israelita en quien no hay dolo. ¿Quién me conoce, Señor? Luego aparece Felipe, que solamente lo vemos al inicio del Evangelio de Juan y una que otra vez pregunta. Luego aparece Tomás, el que llamamos el incrédulo. Luego aparece Mateo. Luego aparece Simón el Celotas, que no sabemos más sino su nombre. Bartolomé y finalmente
aparece Judas el traidor. Pero esa figura del colegio apostólico, donde tiene a Pedro como cabeza y a los apóstoles, se le equipara a la figura del colegio episcopal, donde aparece la figura del sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, que llamamos el Papa, y los demás obispos, que son sucesores de los apóstoles. Para participar de ese colegio episcopal se requieren fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, la consagración sacramental, que se da precisamente en el acto mismo de la ordenación de estos bautizados. Hay que tener en cuenta una cosa, que puede ser ordenado obispo cualquier bautizado. No es que tenga necesidad de ser ordenado primero diácono y después presbítero y luego obispo. Pues en el orden vemos, de acuerdo a lo que ya históricamente se va desarrollando, vemos que esa es la realidad. Pero no significa que necesite los dos primeros grados para poder llegar al tercer grado, a este grado pues que es el primero más bien, del episcopado. Incluso los dos papas magnos que conocemos en la historia de la iglesia, que son el Papa Gregorio y el Papa León, eran diáconos, nunca fueron presbíteros. Y como diáconos de la iglesia romana los eligieron obispos de Roma, entonces los consagraron como obispos, no fueron presbíteros. Entonces tenemos esa consagración sacramental que tiene una particularidad a diferencia de la de los presbíteros y los diáconos. En la ordenación de presbíteros y diáconos solo hay un obispo que ordena. En cambio, en la ordenación de los obispos hay un obispo consagrante y luego los otros se llaman co-consagrantes. Por eso en la ordenación de los obispos se requiere mínimo la presencia de 3 obispos porque hay una co-consagración de ese candidato que ha sido elegido obispo. Hay una consagración sacramental que se da por medio de la imposición de las manos y la oración consecratoria. Y luego se requiere también la comunión jerárquica con la cabeza, que es el Papa, y los miembros del colegio episcopal. Fíjese que esta parte de la comunión jerárquica es muy, pero muy importante para descubrir esta realidad del colegio episcopal. Porque con mucha facilidad vemos hoy día la aparición exagerada de iglesias cismáticas, se llaman eso, o sea, separadas de Roma. Medellín nomás, no sé cuántos obispos tiene, que no hacen parte de la comunión con el Papa, no hacen parte de la Iglesia Católica, y se llaman, usan la palabra católicos, católicos y apostólicos, y luego le mezclan alguna otra cosa para un poquito para confundir las personas. Y usan todos los atributos, los misales nuestros, los rituales de la Iglesia Católica, las insignias de la Iglesia Católica y confunden porque tienen los santos, tienen la Virgen. Entonces, en honor a la verdad son protestantes porque no hacen parte de la comunión con el Papa, pero no se muestran con realidad porque no tienen comunión jerárquica. Eso es lo que se llama el cisma. El cisma es la ruptura de la comunión jerárquica. Entonces, este elemento es muy importante. Cuando nosotros estamos unidos al obispo, que es el sucesor de los apóstoles dentro de la diócesis, y el obispo está unido a la figura del Papa, estamos unidos a la Iglesia Universal. Y esa figura, fíjense cómo es a veces de manipulada, incluso como tenemos que ser sinceros, en estos últimos tiempos algunos han querido desacreditar la figura del Papa, queriendo decir que el uno sí, que el otro no, que estamos en sede vacante, que está, es toda una articulación para la desunión. Y una de las grandes tareas que la Iglesia tiene es mantener la unidad. Ya lo pide el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que sean uno, ut unum sint, se dice en latín, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, le dice Jesús al Padre Celestial. No te pido que los saques del mundo, pero te pido que los preserves del mal. Estos dos elementos son esenciales como participación del colegio episcopal. La consagración sacramental por mandato pontificio, o sea, manda el Papa elige los que van a ser nombrados obispos. Y en segundo lugar, la comunión jerárquica, que se tiene que dar con la cabeza, que es el Papa, y con los demás miembros del colegio episcopal. Y ahora más adelante voy a hablarles de cómo se ejercita de un modo particular esta colegialidad episcopal por medio de unas realidades que existen en la iglesia. Pero
por orden de la catequesis, vamos a darle, o vamos a concentrarnos en estos deberes de los obispos. Y lo podemos catalogar en tres realidades que ya les mencionaba ahora al principio. Los obispos, los obispos son maestros de la fe, enseñan, maestros, los obispos son pontífices, santifican, y los obispos son pastores, gobiernan. O sea, tenemos la triple función que vamos a encontrar en los obispos. La función de enseñar, la función de santificar y la función de gobernar o de regir. Acuérdense, el significado mismo de la palabra obispo es vigilar, vigilante, es el que cuida el pueblo de Dios. Concentrémonos brevísimamente en cada una de estas realidades. Pensemos primero en el ejercicio de enseñar. Entonces, ¿nosotros con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la primera tarea que tiene el obispo es precisamente la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo. Esa es la primera de las tareas que tiene, es el primer deber. De hecho, nosotros encontramos, ya cuando los apóstoles eligieron a los diáconos, nosotros tenemos que dedicarnos a la evangelización, nosotros tenemos que dedicarnos a la tarea de anunciar el Evangelio. Entonces, la primera tarea que el obispo tiene es la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo. Y para esto, el obispo se vale de los medios como la predicación, la catequesis, la enseñanza escolar y los diferentes planes o acciones pastorales que lleven a trabajar el camino del Evangelio. Pensemos, por ejemplo, la ejercitación de la pastoral familiar, la pastoral infantil o juvenil. Pensemos en la pastoral de los medios de comunicación, en la pastoral que se hace con los migrantes. Es decir, la manera como se anuncia el Evangelio de Cristo. Pero unido a ese anuncio del Evangelio de Cristo, los obispos han de proponer el misterio íntegro de Cristo. No se puede como dividir el misterio de Cristo. Y en otra ocasión pudimos hablar de eso, pero lo retomo un poquito para que nos quede más clara esta idea. Acuérdense que el misterio de Cristo nosotros lo podemos como configurar en una mesa con cuatro patas y cada una de esas patas podría ser uno de los grandes ejes que va a tener el anuncio de Cristo. El primero es la encarnación, el segundo es el anuncio del reino, el tercero es el sacrificio y la muerte en cruz, y el cuarto es propiamente la resurrección y ascensión a los cielos. Fíjese que no podemos coger ninguno de los elementos separados de los otros, porque nos quedaríamos como sesgados. Necesitamos el misterio de la encarnación para comprender esa realidad humana que el cristiano ha de experimentar en su vida. Es desde la humanidad que puedo ser cristiano. Es desde la experiencia humana de mi fragilidad que puedo redescubrir la gracia que el Señor da. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, pasó por uno de tantos. ¿Para qué? Para llevar al hombre a Dios. Entonces, la encarnación es la que me permite a mí permanentemente considerar la realidad humana sobre la que se soporta la dimensión cristiana. Luego viene el anuncio del reino. Y el anuncio del reino es la tarea fundamental de Cristo. Un reino de verdad, de libertad, de justicia y paz. Tanto que Jesús advierte, busquen primero el reino de Dios. Lo demás se les dará por añadidura. Todas las parábolas que nosotros encontramos, todos los milagros que nosotros vemos en el Evangelio, todas las enseñanzas que Jesús está haciendo, tienen como único objetivo mostrarnos el reino. El camino es el reino. Todo lo que hagamos es en busca del reino. A veces nos quedamos es con la añadidura. Y el Señor lo advirtió, busque primero el reino de Dios, lo demás se le dará por añadidura. Por eso a veces tenemos nosotros también tan sesgada nuestra experiencia de fe. A veces vemos que se vuelve una realidad como moralizante nomás, o se vuelve como una realidad ética, o se vuelve como una realidad comportamental, sociológica,
o se vuelve como una realidad histórica, o se vuelve como una realidad, en fin, separada o independiente de tantas cosas, creando instituciones y organizaciones a ver qué podemos hacer, como si fuera simplemente una ONG o una obra social. Por el contrario, el misterio de Cristo me tiene que mover en su conjunto a buscar el reino. Viene la tercera realidad sobre Cristo, que es la realidad de la muerte en cruz. Fíjese que es el acto redentor, es el acto reconciliador, es el acto reparador. Cristo que renueva en mí la unión con el Padre, que me pone en sintonía con la comunión con el Padre. Cristo que me restablece en esa unidad, me rescata, me redime, me saca de mi pecado. Y luego viene el acto de la resurrección, el acto de la vida eterna, que es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. El cristianismo está fundado en la resurrección de Cristo. No entiendo cómo a veces algunos que se llaman cristianos pueden hablar, por ejemplo, o creer en reencarnación. Y a veces estamos en un sincretismo de cosas que contradicen. O piensan algunos que aquí estamos y aquí termina todo, que ya no hay vida eterna. San Pablo lo advierte, 1 Corintios 15. ¿Cómo andan diciendo algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Somos dignos de burla. Esos cuatro elementos son el misterio íntegro de Cristo. Encarnación, anuncio del reino, muerte redentora y obviamente resurrección. Entonces, el obispo tiene que proponer el misterio íntegro de Cristo y ver cómo se articula de una manera particular en la iglesia diocesana, en la iglesia particular, en la diócesis, ver cómo ese misterio íntegro de Cristo se transmite por medio de la catequesis permanente, por medio de la celebración continua, como lo vemos en el año litúrgico que empieza el primer domingo de Adviento y termina el domingo de Cristo Rey. Ahí hay una realidad importante. En tercer lugar, el obispo ha de demostrar que las cosas terrenas y las instituciones humanas se ordenan a la salvación, por lo que les decía ahorita, porque el fin es la salvación de las almas, el fin es el camino del reino. Todo lo que en la iglesia existe tendrá como norte el encontrar la salvación. ¿Cuántas obras existen en la iglesia? Pero obras que tienen que estar encaminadas a la salvación. Por eso el obispo no hace esta tarea solo. Tiene que contar con los presbíteros, tiene que contar con los diáconos, tiene que contar con los religiosos, con las religiosas, tiene que contar con la variedad de carismas que se suscitan por medio de los laicos, pero todos en unidad con el sucesor de los apóstoles, todos articulados porque si no, cada uno termina jalando para un lado distinto y no podemos encontrar un camino de salvación. Y finalmente, dentro de las muchas cosas más que podemos decir, pero aquí les escojo como algunas claves para entender este misterio o este servicio que el obispo tiene que prestar. El obispo ha de enseñar cuánto hay que apreciar la persona humana. Por lo mismo, porque es que el valor es la persona, el valor es la comunidad, el valor es la iglesia viva. A veces perdemos el norte de la iglesia. El valor está en la persona humana. Las cosas que nosotros tenemos como edificios, como esculturas, como pinturas, pues tienen que mover es a la persona humana, a su santificación y a la santificación de los otros. Y por eso todo lo que se hace en virtud de la persona humana. La obra social y caritativa de la iglesia, la obra evangelizadora de la iglesia, la obra litúrgica que hace la iglesia está en función de que la persona humana se encuentre y encuentre al Señor. Y eso está dentro de esa función que el obispo tiene, que es la función de enseñar. Como ya lo digo, por diferentes medios, sobre todo la catequesis, sobre todo la predicación, sobre todo la exposición doctrinal de la verdad del Evangelio, en todos los ámbitos que se pueda mover. Pero luego viene una segunda tarea, y es en el ejercicio de santificar. Porque acuérdense que
La primera era los obispos que son maestros, la segunda es los obispos que son pontífices. El pontífice es un puente, el obispo es el pontífice entre Dios y los hombres, porque es constituido para los hombres en las cosas que se refieren a Dios para ofrecer los dones y sacrificios por los pecados. O sea, esa tiene que ser la primera realidad. Unido a esta realidad redentora de Cristo, démonos cuenta que toda la acción de Cristo es una acción de redención. Tomar la humanidad, tomar la comprensión del humano, tomar la condición del humano. Por eso, vuelvo y repito, creo que ya en otras ocasiones se los he mencionado esa frase de Terencio: soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Pues esa es la vida del creyente, desde lo humano, reconocer mi fragilidad y mi pecado, y reconocer entonces los dones y los sacrificios por los pecados que se realizan, por ejemplo, en cada acontecimiento de la Eucaristía, que es una actualización, una conmemoración del misterio de la cruz. En segundo lugar, los obispos son los principales dispensadores de los misterios de Dios. Y lo vemos en esa función santificadora que realizan por medio de las celebraciones litúrgicas que ellos hacen. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las cosas en las que los obispos tienen una reserva, es decir, qué cosas hacen los obispos que los presbíteros no. En tercer lugar, ellos son moderadores, promotores y guardianes de toda la vida litúrgica. Aquí hay una cosa que es importante, porque la liturgia es, ante todo, la alabanza a lo sagrado. La liturgia es el modo en el cual nosotros alabamos la divinidad. La liturgia la encontramos en diferentes realidades. Primero, en la realidad sacramental. Entonces hablamos de cada uno de los 7 sacramentos, cada uno de ellos tiene una acción litúrgica. La liturgia del bautismo, la liturgia de la confirmación, la liturgia del matrimonio, la liturgia de la unción de los enfermos, en fin. Sobre todo la liturgia eucarística. Fíjense que hay una realidad litúrgica importante. Pero además habrán otras obras, otras realidades en las cuales la iglesia celebra la liturgia. Pensemos, por ejemplo, en la liturgia de las horas, la santificación de las horas, desde por la mañana con las laudes, luego hacia las 9 de la mañana con la tercia, hacia mediodía con la hora sexta, hacia media tarde con la hora nona, y luego hacia el final de la tarde con las vísperas, y luego hacia el final del día con las completas. La liturgia de las horas, que es otra manera litúrgica de celebrar la vida de la iglesia, pero también por medio de tantas prácticas sacramentales, como son las penitencias, como son las peregrinaciones, como son las obras de piedad. Entonces los obispos son propiamente quienes moderan esta realidad. Por eso la liturgia no depende de el presbítero o el diácono que la celebre, y vemos cómo a veces se maltrata la realidad litúrgica pensando que estoy innovando cosas, termino cambiando cosas que son fundamentales. Esa es tarea y responsabilidad de los obispos, del colegio de los obispos, quienes al final van a dar, por ejemplo, los rituales que se celebran. No es que cada padre tenga un ritual, no tendría sentido, rompería la comunión. Esa entra dentro del colegio episcopal por diferentes maneras que más adelante podemos conversar. Por eso los obispos son los promotores y guardianes de la vida litúrgica, porque son los que tienen que tener como conclusión fundamental de esa tarea de santificación promover la santidad del pueblo de Dios, empezando por la propia santificación de ellos, pero luego animando a los presbíteros, animando a los diáconos, animando a los religiosos, animando a las religiosas, animando a los laicos a vivir la santidad desde su propia condición. Todos como hijos de Dios, pero cada uno de acuerdo a su propia condición está llamado a. Por eso los obispos están llamados a ser los promotores de la oración, los promotores de la vida sacramental, los promotores primeros de la Eucaristía. Esa tiene que ser la tarea fundamental que los obispos puedan hacer. Y de la tercera realidad que los obispos tienen, además de la función de enseñar y además de la función de santificar, los obispos tienen la función de gobernar, es decir, la función de regir la iglesia que les ha sido confiada, es decir, la tarea de ser padres y pastores. Pero ahí, de modo particular, habrían 4 recomendaciones que la iglesia hace a este ejercicio de gobierno
que el obispo hace. En primer lugar, compórtense en medio de los suyos como los que sirven. Fíjense que esa es una tarea que pone el Señor en el Evangelio. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser servido, que se haga servidor. Miren que yo estoy aquí en medio de ustedes como el maestro y ahora les he lavado los pies. Vayan, hagan ustedes lo mismo. O sea, es la actitud del servidor. Fíjense que es una dimensión, una dimensión distinta y que cada vez tenemos que ir descubriendo y valorando en la vida de la iglesia. El obispo presta un servicio, el servicio de gobernar una iglesia, pero como padre y pastor. Fíjense que es la segunda figura, es verdadero padre y pastor. El obispo no es el gerente de una empresa que se llama diócesis. El obispo no es el jefe de un grupo de sacerdotes. El obispo es el sucesor de los apóstoles que en comunión con sus presbíteros y sus diáconos trabajan por la evangelización del pueblo de Dios como padre y pastor al servicio de Dios y de la iglesia. En tercer lugar, tiene la tarea de congregar y fomentar a toda la familia de su grey. ¿Qué viene siendo la grey? Viene siendo la iglesia particular, la figura del rebaño, la figura de todos nosotros los bautizados como un rebaño. Y por tanto, han de procurar promover la labor pastoral íntegra de toda la diócesis. A veces nosotros podemos tener una visión un poquito recortada porque nos concentramos en nuestra realidad, a veces en nuestra realidad parroquial. Entonces quedamos encerrados en la parroquia y giramos en torno a la parroquia, pero se nos olvida que somos una diócesis, que como diócesis hay un conjunto de parroquias que trabajamos en común o debemos trabajar en común. Pensemos, por ejemplo, en grupos y movimientos que existen en una diócesis. Si no están unidos a la labor pastoral de toda la diócesis bajo la orientación del obispo, somos una rueda suelta y estamos perdiendo la comunión. Aunque aparentemente estemos ganando, nos estamos separando, estamos rompiendo la eclesialidad. ¿Por qué? Porque no estamos unidos a toda la diócesis. Porque Cristo está presente en la iglesia diocesana, es decir, en la iglesia particular con el sucesor de Pedro, perdón, con el sucesor de los apóstoles y la comunión con él. Entonces, esa es la función de gobernar. Encontramos entonces que su poder para consagrar no excede al de los presbíteros, pero sí tiene otros poderes que los sacerdotes tienen. Es decir, cuando estamos pensando en una Eucaristía que celebra un presbítero, que celebra un obispo, pues vemos que Cristo se hace presente igual. No podríamos decir que es más presencia eucarística porque preside el Papa que porque preside el párroco, el Padre Marianito. La Eucaristía es la misma. Celebra el Papa, celebra el arzobispo, celebra un obispo auxiliar, celebra un obispo emérito, celebra un presbítero en cualquier parte, la Eucaristía es la misma. Pero sí aparecen estos elementos que me parece importante que los tengamos en cuenta como para que descubramos cuáles son como esas particularidades. Primera, el poder de administrar el sacramento del orden y el sacramento de la confirmación. Con una particularidad, el sacramento del orden no admite delegación. Quien Quien puede ordenar es solo el que tiene el carácter episcopal. En cambio, el sacramento de la confirmación es propio del obispo. El obispo es el que confirma en la fe. Sin embargo, como tenemos la realidad de que el obispo es uno solo en una diócesis, puede tener algún ayudante en caso particular. Medellín, por ejemplo, tiene un obispo auxiliar. Entonces, el sacramento de la confirmación puede ser delegado en algún otro presbítero que pueda ayudar al obispo. Pero fíjese, siempre va en nombre del sucesor de los apóstoles. O sea, siempre va delegado por ningún presbítero. Confirma por su propia naturaleza, porque eso es propio del sacramento del orden del episcopado. El presbítero que confirma, confirma por delegación particular y propia del obispo para ese evento especial. Cada vez que, por ejemplo, en Medellín, además del arzobispo y del obispo, ¿quiénes confirman? Confirman los vicarios, el vicario general, los vicarios episcopales. Y a veces algún sacerdote es delegado, pero todos ellos, como no tienen el carácter episcopal, tienen que ser delegados por el obispo para confirmar. En segundo lugar, son los que normalmente bendicen los óleos que se utilizan en los diferentes sacramentos. Recuerden que cuando estábamos hablando de la introducción a los sacramentos, casi a principios de este año, pues hablábamos de que son tres
los óleos sagrados. Primero, el óleo de los catecúmenos, que se usan en los bautizos. Segundo, el óleo de los enfermos, que se usa en la unción de los enfermos. Y luego el santo crisma, que se usa en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación presbiteral y episcopal. Pues esa bendición de óleos, que generalmente está proyectada para que se haga el Jueves Santo y se puede hacer unos días antes de Semana Santa, y en la cual se renuevan los compromisos que hacen los presbíteros y los diáconos, esa, esa bendición de los óleos es de carácter episcopal. Es el obispo el que bendice los óleos. En tercer lugar, los obispos son los únicos que poseen el poder de predicar en cualquier lugar. En cambio, los presbíteros y los diáconos somos delegados por el obispo para poder predicar. Se nos dan las facultades para poderlo hacer. Luego, el obispo es normalmente quien gobierna una diócesis. ¿Por qué? Porque es el sucesor de los apóstoles. Claro que encontramos, por ejemplo, realidades. Hace poco falleció el obispo de Santa Rosa de Osos, pues es imposible que inmediatamente llegue otro obispo a sustituirlo. En este momento hay un presbítero que está gobernando esa diócesis, pero es de modo transitorio. Quien gobierna la diócesis está o tiene el carácter episcopal porque está como sucesor del apóstol en esa iglesia particular. Luego, el obispo es quien dicta las normas en su diócesis sobre los seminarios, sobre la predicación, sobre la liturgia, sobre la pastoral, etcétera. El obispo es el que gobierna. Entonces, es el legislador de esa diócesis. No es que una diócesis dependa todo el que quiera hablar y todo el que quiera gobernar a decir cosas. Eso volvería una diócesis inmanejable. El obispo es el que da las líneas y por eso los obispos pues, no son eternos. El obispo está en una diócesis un determinado periodo y luego cambia por otro, sea porque lo trasladan, sea porque renuncia, sea porque se muere. Pero mientras él está en la diócesis, él es el que va dando las líneas encargadas para diferentes realidades que acabo de mencionar, como el seminario, la predicación, la liturgia. Finalmente, los obispos son los encargados de otorgar a los presbíteros el poder de predicar la palabra de Dios y de regir sobre los fieles. Es decir, los obispos son los que nombran a los presbíteros y a los diáconos a qué oficio van a estar, cuál tarea van a cumplir, si son párrocos, si son capellanes, si son profesores, si son formadores del seminario, en fin, es el obispo el que distribuye las diferentes tareas de acuerdo a la visión global que pueda tener en una diócesis. Y en conclusión, para este tema de el episcopado, tenemos que ver cuáles son como las reuniones generales que hace el colegio episcopal. La primera es sin duda la más importante y la más escasa, y se llama el Concilio Ecuménico, porque el Concilio Ecuménico es propiamente un momento en que todo el colegio episcopal está legislando, unido siempre al sucesor de Pedro. No podría haber un concilio ecuménico sin la presencia del romano pontífice. Concilio ecuménico es donde se toman las grandes directrices de la vida de la iglesia. El concilio ecuménico se han dado muchos a lo largo de la historia. Incluso tienen un nombre de acuerdo a la ciudad donde se realiza. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿Por qué? Porque en la Ciudad del Vaticano se han hecho dos. Uno en la época del Papa Pío IX, Vaticano I, y otro que le tocó empezarlo a Juan XXIII y lo concluyó Pablo VI, que es el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero van a encontrar otros concilios de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, el Concilio de Trento, que fue el concilio que se hizo en la ciudad de Trento como respuesta a la reforma protestante que se estaba dando en ese momento en Alemania. Estamos hablando del siglo XVI. Y así otra serie de concilios, de Letrán, en fin. Los concilios ecuménicos son probablemente un momento en el que todo el colegio episcopal gobierna para la iglesia, da líneas, da leyes para la iglesia. Y obviamente allí se saca un documento o se sacan varios documentos que cambian, dirigen una nueva ruta para la vida de la iglesia. El último concilio en la iglesia fue el Vaticano II, que terminó por allá en el año 64, ya hace muchos años, y que todavía está a veces muy desconocido por la iglesia en general. Otro segundo elemento que también hace parte del colegio episcopal es el sínodo de los obispos, que incluso en este momento estamos en un sínodo que ha generado un poquito de controversias porque algunos se sienten que
que van a cambiar las verdades de la iglesia, que van a cambiar unas realidades doctrinales muy importantes, que es que esto está yéndose para donde no es, que aceptaron una persona, que aceptaron la otra, que no todos son obispos. El sínodo es un momento de reflexión. El sínodo es un momento de caminar juntos. El sínodo es un momento de escuchar la realidad de la iglesia. Tanto que al concilio ecuménico van todos los obispos del mundo. En cambio, al sínodo de los obispos es una representación de los obispos de las diferentes partes. Y ahora la mayoría de ellos son obispos. El Papa ha querido incorporar a algunas personas, laicos o religiosos o religiosas, que vayan a participar de esa realidad. En el sínodo hay, digámoslo así, es un consejo, unas opiniones, se tocan diferentes temas y los sínodos que han existido desde el Vaticano II para acá, cada uno ha tenido una temática distinta y en esa temática se van llegando a conclusiones distintas, pero al final el documento sinodal lo saca el Papa. Fíjense, por ejemplo, el sínodo sobre los laicos, Juan Pablo II sacó la Christi Fidelis Laicis, que se llama exhortación post-sinodal. Del sínodo que hubo sobre la catequesis, Juan Pablo II sacó otro documento que se llama Catequesis Tradente. Del sínodo sobre la familia, el Papa Francisco sacó Amoris Leticia. Y así, cada sínodo, incluso ha habido algunos 2 o 3 sínodos que se ha hecho la reflexión y no se ha sacado un documento. Pero es un momento en el que hay una representatividad de los obispos para analizar algún tema particular que interese a la vida de la iglesia. Es un momento de caminar juntos, de reflexionar juntos, pero no es el momento de gobernar juntos, porque para eso está el concilio ecuménico, como lo acabo de explicar. La tercera realidad del colegio episcopal está en las conferencias episcopales. Que las conferencias episcopales son un organismo bien interesante porque invita a la reflexión permanente por áreas. Generalmente encontramos conferencias episcopales nacionales, cuando una sola nación tiene un número consistente de obispos, forman una conferencia episcopal. Pero también encontramos conferencias episcopales supranacionales, cuando son pequeños países que tienen pocos obispos, varios países se pueden juntar siempre con autorización de la Santa Sede para estar, por ejemplo, las islas del Caribe, pueden formar una sola conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 por isla, 2 o 3 obispos, entonces juntas esas islas forman una conferencia episcopal de unos 12 o 13 obispos. Pero también, no se ha dado el caso, pero se podría dar conferencias episcopales infranacionales, por ejemplo, conferencias episcopales tan grandes como la de los Estados Unidos, como la de Brasil, pudieran tener ellos también 2 o 3 conferencias episcopales. No se ha dado esa realidad, pero está considerada por la. La conferencia episcopal es una realidad permanente de reflexión. La conferencia episcopal no manda sobre las diócesis. La conferencia episcopal no es el órgano controlador de todas las diócesis, como algunas personas piensan. La conferencia episcopal es un encuentro de los obispos que están en un determinado territorio para una reflexión que los hace en común. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay una conferencia episcopal colombiana para reflexionar juntos y pueden sacar documentos en común. Pero viene una tercera figura que también es muy especial y es más concretica, que es la provincia eclesiástica, que está coordinada siempre por una arquidiócesis. Entonces hay una arquidiócesis y 2, 3, máximo 4 diócesis o vicariatos apostólicos o prefecturas apostólicas, que son pequeños territorios que están unidos. Entonces se reúnen con una periodicidad de cada 2 meses o algo así para ver qué está pasando concretamente en esa zona, porque hay elementos comunes de esa determinada zona. En conclusión, veamos nosotros que el episcopado es un colegio, sucesor de los apóstoles, sucesores conformado por los sucesores de los apóstoles, con el sucesor de Pedro a la cabeza, y es lo que nos va a permitir trabajar en la comunión de la vida de la iglesia. Por eso, orar por el Papa es orar por la unidad de la iglesia. Orar por nuestro obispo es orar por la unidad de la iglesia. Y así estar unido a nuestro obispo es estar unido al Papa y estar unido a la iglesia entera. Y ese es el sentido que tenemos que descubrir. No es una tarea fácil, porque cada vez regir, gobernar, querer dirigir, se hace más difícil. Pero es la tarea y es el carisma que Dios va dando a cada quien en beneficio de su pueblo. Por eso ellos tienen la función de enseñar,
como maestros, de santificar como pontífices y de gobernar como padres y pastores. Encomendémoslos al Señor. Terminemos encomendándonos a la Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe.